Bueno, muy buenas noches. Estamos hoy en nuestro espacio de crianza y salud con un tema muy agradable y un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de la actividad física en la infancia y la importancia y algunas recomendaciones. Y para esto, desde la Sociedad Colombiana de Pediatría y desde nuestro programa Crianza y Salud, hemos invitado al doctor Harold Arévalo. El doctor Harold es especialista en medicina del deporte, es past president de AMEDERCO, y el doctor tiene pues muchísima experiencia en trabajos acerca de obesidad infantil, su prevención y en la parte pues de todo lo que es educación médica. Para compartir con ustedes, ya aquí se están uniendo esta noche. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación desde la Sociedad Colombiana de Pediatría en un tema que nos importa muchísimo a los pediatras, pero también a los padres. Nos importa mucho saber estas recomendaciones que vengan desde una persona tan experta como usted. Buenas noches, bienvenido, doctor. Buenas noches, doctora Eliana. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a los que están conectados y están esta noche acompañándonos, y pues nada, a su disposición. Bueno, doc, entonces yo quisiera que empezáramos hablando un poquito de las diferencias que hay entre la actividad física y el deporte. Yo a veces, digamos que la gente piensa que solo el deporte es actividad física, entonces yo quisiera que usted nos hiciera un poquito de claridad en esta parte. Sí, eso es muy importante porque no toda actividad física, sí, es importante para la salud y tiene unas características que se las voy a contar. Y todo deporte implica actividad física, pero hay personas que por gusto, por oportunidad, no practican un deporte específico. Es decir, que la actividad física es todo movimiento del cuerpo que genera una intervención muscular, unos cambios fisiológicos de adaptación a nivel de diferentes sistemas: cardíaco, pulmonar, muscular, hormonal, y que puede ser una construcción a través del tiempo de diferentes habilidades. El fin es mantener unas buenas aptitudes físicas como son el equilibrio, la resistencia muscular, la potencia, la fuerza, un buen fitness o desempeño cardíaco, control de la composición corporal, etc. El deporte puede incluir lo que he explicado anteriormente, pero tiene un objetivo competitivo, un objetivo participativo, tiene unas reglas establecidas independiente de qué deporte se ejecute, y puede tener unas metas, como puede ser obtener unos resultados, unas ganancias, un trofeo, etc. Entonces, digamos que esas son las dos grandes diferencias, pero los niños o los adolescentes que hacen deporte de aprendizaje en escuela de formación como fútbol, tenis, natación, cualquiera de ellos, pues cumple con estos criterios de actividad física y a la vez con los criterios de qué es un deporte. Perfecto, doc. En ese sentido, entonces, digamos que podríamos recomendar también el juego como parte fundamental de la actividad física, ahora que nos preocupamos tanto porque los niños viven tan pegados de la pantalla. Digamos, es muy importante la recomendación del juego. ¿Qué tipo de juegos nos podría recomendar, doctor, para estimular esa actividad física en los niños? Definitivamente la tecnología es algo que es algo que va a seguir progresando, va a seguir evolucionando a pasos agigantados, y es una preocupación de todos nosotros como, uno, educadores en salud, dos, como padres, que esa tecnología a veces preocupa en cuanto a la dedicación hora a día de nuestros hijos, sea en el colegio o sea en la casa. Tenemos que buscar esas estrategias de control de los tiempos de dedicación de pantalla, porque sabemos que los tiempos de dedicación de pantalla que son extremos pueden incrementar el riesgo de mayor segmento graso versus segmento magro. En los pacientes, ejemplo, diabéticos tipo 1, los niveles de hemoglobina glicada son mayores cuanto más tiempo de pantalla tenga el individuo versus actividad física.
Pero como usted lo estaba diciendo y como lo estaba yo aclarando, la tecnología está. Entonces tenemos que empezar a buscar algunas actividades, algunas intervenciones que tengan relación con la tecnología, pero con la actividad física. Hoy por hoy encontramos en el mercado muchas opciones. Algunos de estas parrillas de videojuegos sin un nombre específico pueden tener algunos juegos que hacen interactividad. Y ahora está muy de moda, se está poniendo muy de moda las gafas de realidad virtual, las VR. Esas gafas de realidad virtual, sí, créanme que son increíbles. He hecho una prueba de ellas. Estamos haciendo una investigación de actividad física en niños con este tipo de gafas de realidad virtual, porque si bien invitan a ser más activos, pues están asociados a tecnología. Pero cuando ustedes se ponen estas gafas, la mayoría de los juegos que están, digamos, creados para este tipo de dispositivo, perdón, generan movimiento, generan una interacción. Entonces aumenta un poco variables como ritmo cardíaco, como índice de fatiga, como gasto calórico, etcétera. Eso podría tener un beneficio versus plataformas de videojuegos que solamente están horas y horas sentados. Y este tema sí me parece de muchísima relevancia y algo que usted dice y es que definitivamente la tecnología llegó para quedarse, la interacción llegó para quedarse y lo que tenemos que hacer es buscar esas herramientas que nos pueden ayudar sí. Y este tipo de videojuegos son fantásticos. Doc, preguntan aquí, por ejemplo, ¿qué hacer con los niños? ¿Cuál es la recomendación, digamos, para no excedernos en cuanto al tiempo de los entrenamientos? Digamos, si los niños están entre sus actividades escolares, el entrenamiento y la parte recreativa, ¿cuál sería el promedio ideal en una semana de entrenamiento? Excelente comentario y pregunta porque muchos padres que llegan a mi consulta o ahora que estamos haciendo consulta virtual me dicen, es que mi hijo practica natación y es de alto rendimiento. ¿Cuántas horas de natación hace su hijo a la semana? No, practica 3 días a la semana, 1 hora diaria. Son 3 horas a la semana. Eso no es alto rendimiento. Uno como padre quisiera que todos sus hijos fueran los medallistas olímpicos todo el tiempo, pero pues realmente una intensidad de 1 hora día, 3 veces a la semana, pues no hace alto rendimiento. Ni siquiera 1 hora día, 6 días a la semana. ¿Sí? Pero como los muchachos, los niños, el preadolescente y adolescente está en crecimiento, en adaptación fisiológica, en creación de estructura, ¿sí? Como todo tejido, tiene unas curvas de fatiga, tiene un punto de quiebre, un punto de fatiga. Ese punto de fatiga, ¿sí? Puede tener relación a sobrecargas de ejercicio, a sobreentrenamiento, a procesos de mala hidratación, de mala nutrición, a mal dormir, a unas cargas que no son en relación a su edad cronológica ni a su edad biológica y llevan a que el niño se lesione, a que el niño abandone, etc. Hay unos estándares de más o menos 3 horas para prevenir ese punto de fatiga en un individuo joven. Podría uno decir que más o menos está entre 2 a 3 horas día, 5 días a la semana. Eso nos daría más o menos 15 horas. 15 horas. Sí, 15 horas. Hasta se habla en la literatura de 20 horas semana que puede practicar un joven o un adolescente, un preadolescente de actividad física semana. Tanto así que la recomendación básica de actividad física en los niños es totalmente diferente a la recomendación de salud pública para el adulto. Mientras que para el adulto en recomendación básica se habla de 150 minutos a 300 minutos de actividad física moderada a la semana. A los niños se les dice que debe de hacer entre 60, 90 hasta 120 minutos día, ¿sí? 5, 6 días a la semana. O sea, la diferencia es abismal entre las recomendaciones de niños contra recomendaciones de adultos.
Pero claro, está que el niño o el adolescente tiene un menor riesgo cardiometabólico, un menor riesgo de sufrir cargas osteomusculares, tendinosas, que genere lesión versus el adulto. Pero el promedio para que no entren en ese punto de inflexión por fatiga está entre 15 a 20 horas semana cuando los categorizamos como un individuo que está muy dedicado al deporte. Lo que esté por debajo de esos números de 15 horas, ejemplo, son niños que están haciendo casi que lo mínimo que debe de hacer para su edad. Perfecto, muchísimas gracias por su pregunta. Tenemos aquí una pregunta, bueno, tenemos varias preguntas, pero ya un poquito enfocándonos a algunas dudas que tienen los padres con respecto a las actividades deportivas y actividades físicas con enfermedades. Entonces, una vez nos preguntan, si un niño tiene alguna cardiopatía, ¿qué ejercicios son recomendados y cuáles definitivamente no debe hacer? No especifican cuál tipo de cardiopatía. Exactamente, exactamente. Digamos que desde la especialidad de medicina del deporte uno dice, toda persona puede hacer actividad física. Y hay una clasificación de los deportes a nivel mundial que tiene dos componentes, el componente dinámico, ¿sí? Y el componente estático. Entonces, esos componentes están en relación a la fuerza muscular, al dinamismo y al consumo de oxígeno o la carga a nivel cardiopulmonar. Entonces, según esas dos variables, existen los deportes. Entonces, hay unos de muy baja intensidad y otros de muy alta intensidad, ¿sí? En relación a eso, uno va ubicando ese individuo por su patología, en este caso, una cardiopatía. Pero el ejercicio, la actividad física, se comporta como un medicamento en estos casos. Y ahí parte otro concepto, que una cosa es recomendar actividad física y otro es prescribir actividad física. Recomendar es una obligación que debería dar toda persona que esté incluida en una cadena de valor para tener estilos de vida saludable. Eso puede llamarse odontólogo, enfermera, terapeuta, médico general, cualquier especialidad, etc. Yo recomiendo, digo, oye, haz ejercicio, haz actividad física, camina, bueno, lo que sea. Pero prescribir ya es un acto del especialista, ¿sí? Así como el internista tiene su nicho, así como el pediatra tiene su nicho, el médico del deporte tiene su nicho. Y eso quiere decir que esa prescripción se debe de hacer de forma individualizada, dosificada, progresiva, respetando las adaptaciones del individuo según su condición. No es lo mismo tener una cardiopatía de origen valvular que tener una cardiopatía o un efecto ritmogénico por alguna razón. Entonces, dependiendo de eso, yo prescribo el ejercicio y le dejo practicar X o Y actividad física o X o Y deporte. Eso hay que individualizarlo. Entonces, no es una receta general, ¿sí? En las cuales podemos decir todo paciente niño con cardiopatía, no se preocupe, puede hacer. No, no tanto así que ya hay intervención en pacientes con reemplazo de corazón, etcétera, donde los vamos progresivamente vinculando otra vez a la actividad física, pero hay que dosificarlo. Definitivamente. Y bueno, hablando también de algo que es muy frecuente y es los niños asmáticos, nos hacen una pregunta. ¿Cuál considera usted que es la mejor actividad deportiva, trotar o nadar para un niño asmático? Pues mira, cuando uno habla de asma, tiene que también segmentar, sí, esa reacción de broncoobstrucción, esa reacción inflamatoria, etcétera, no tiene relación con el esfuerzo físico, ¿sí? Y uno puede hacer a veces pedir un test de broncomotricidad desencadenado post ejercicio, a ver si esa broncoobstrucción deriva de una respuesta dada por el ejercicio. Si no es de esa manera, ¿sí? Estamos ante una condición asmática diferente, no inducida por la actividad física. Entonces, dependiendo si es una o la otra, está la prescripción del ejercicio o la recomendación del deporte. Hay niños o hay adolescentes que cuando hacen, ejemplo,
actividad física en ambientes húmedos, en ambientes calurosos, tiene una respuesta de broncoconstricción diferente al niño que hace natación. Y hay niños que hacen natación y durante la ejecución del gesto deportivo, mientras está en la piscina, la pasa muy bien, pero cuando sale de ella, ese cambio climático es lo que los afecta. Entonces hay que mirar cuál es la noxa que realmente genera la respuesta broncoconstrictiva. O sea, no hay un deporte que uno diga, mire, olvídese. Sí, no, hay un deporte, es asmático, olvídese de hacer ciclismo, eso no puede pasar. No, ¿sí? Yo he tenido pacientes con diabetes tipo 1 y le han dicho, mire, usted es diabético tipo 1, olvídese que usted puede hacer buceo. Sí, porque qué tal usted se le baje el azúcar cuando esté en lo profundo. Olvídelo. Sí. No, pues si hace técnicamente bien, se hace su glucometría, sabe cuáles son los tiempos de acción de la insulina, ¿sí? Cómo tuvo la ingesta de carbohidratos extras, seguramente va a poder hacer eso. Ahora, que no va a durar horas, por supuesto que no, ¿sí? Pero si quiere hacer una inversión para hacer algo deportivo, algo turístico, pues seguramente lo va a poder hacer. Sí, claro, y definitivamente todas estas cosas de las que hablamos con patologías, pues no hay un deporte específico para cada patología, hay que individualizar a los niños y de acuerdo a su patología y al comportamiento que esta enfermedad tenga en ese niño, porque las enfermedades tienen comportamientos diferentes en cada niño, pues se podrá hacer la valoración. De ahí que es tan importante que los niños acudan al pediatra y acudan al deportólogo para poder estar seguros cuál es la actividad física. Claro. Doc, tenemos también en cuenta que pues el deporte va a potenciar muchas cosas en los niños y entre esos pues tanto la actividad de la parte de la motricidad fina, la motricidad gruesa y el desarrollo cognitivo. Digamos, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones para inducir a los niños y estimularlos desde la etapa de lactantes, de bebés, para que puedan incorporar esos buenos hábitos en los niños? Entonces, me gustaría que fuéramos hablando, porque aquí tenemos padres de niños de diferentes edades. Entonces, ¿qué hacer con los bebés, digamos, menores de 2 años? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Esos bebés menores de 2 años, por supuesto que tienen su primer año de forma muy importante, pero me quisiera ir más allá y es un concepto que manejan ustedes muy bien en pediatría, que son los primeros 1000 días, ¿sí? Esos primeros 1000 días que incluye el embarazo, ¿verdad? Son fundamentales para la creación de músculo en el individuo, en la vía intrauterina. Esa relación epigenética de programación metabólica, que no nazca o que no tenga un ambiente incrementado de insulina o médicamente lo que llamamos ese ambiente hiperinsulinémico intrauterino, que va a ser el riesgo de obesidad infantil, lo tenemos que controlar en la época del embarazo. De ahí que la mamá, ¿sí?, sea programado o no programado ese embarazo, tiene que ser una gestante activa, no una gestante sedentaria, porque cuando ella hace actividad física durante su vida de embarazo, durante esa época, está teniendo un efecto a nivel de las mioquinas, que son las enzimas o sustancias que produce el músculo ante el estímulo del ejercicio. Una de las más importantes, ¿sí?, es la iricina. Y eso hace que programe muy bien esa vida intrauterina también del producto para que su desarrollo muscular sea adecuado. Porque ese número de fibra muscular que está creando, desarrollando, tanto en la clase de fibra, para grandes rasgos hay 2 tipos de fibra muscular, tipo 1 y tipo 2. Esa clase de fibra muscular que se está formando en esa vía intrauterina, tanto en calidad como en número. Lo que pasa después es que va a tener una respuesta de hipertrofia, ¿sí?, una respuesta de incremento de tamaño, pero el número viene determinado. Es lo que pasa en la obesidad infantil, entre la diferencia entre hipertrofia y hiperplasia adipositaria. Aquí hay una hipertrofia muscular al número de fibras que queda determinado. Por eso ahora estamos hablando de un concepto que era de la vejez,
que era la sarcopenia. Hoy vemos que puede haber compromiso de la masa muscular en niños por pérdida, ¿sí? Sea por asociado a patología o sea asociado a estados de desnutrición, como una sarcopenia infantil. Entonces, eso hace que nos preocupemos desde la vida del embarazo. En el primer año de vida del niño, el estímulo es importante por parte de los cuidadores, papá, mamá, cuidador, etcétera, permitiéndole sus horas de dormir, que en su primer año son bastantes y ustedes son expertos en eso, pero que los rangos que tiene de despertar, ¿sí? No sean de encobijarlo, ponerlo en un tabaquito como en años antiguos, sino que hay que estimularlo. Masajes, cambiarlo al decúbito dorso, prono, lateral, etcétera, para que tenga un estímulo, flexo-extensión de piernas, sostén cefálico de los bracitos, y a medida que él va aumentando sus meses, pues vamos integrando nuevas actividades hasta los 2 años. Después ya viene todo el proceso de gateo, de bipedestación y de caminata. Pero son los cuidadores los que ayudan a tener este proceso. Sé que hay padres que por X y Y razón tienen que salir papá y mamá a trabajar y queda el bebé con el abuelito o con una cuidadora, con una nana. Pues tenemos que empezarles a pedirles esa colaboración, ¿sí? A esos cuidadores para que nos ayuden a ese estímulo del bebé, porque estamos trabajando sobre el músculo para que tenga una relación de desarrollo neuromotor de forma adecuada. Porque la placa neuromotora, ¿sí? Y el crecimiento longitudinal, tanto óseo como de músculo, está en relación también con el desarrollo cortical. Después de los 2 años, vamos a tener ya muchas más herramientas para integrar en la actividad física infantil y ya empezamos a tener muchos más tiempos de intervención día, que ya están del rango de 60 a 90 minutos por día de estímulo de actividad física. A partir de los 4 o 5 años hasta la adolescencia, las recomendaciones de tiempo son las mismas. Lo que cambia es la intensidad y que lo puedo hacer fraccionado. Entonces, un niño de 8 años debe de hacer entre 90 a 120 minutos de actividad física a día, igual que un niño de 15. Lo que pasa es que el niño de 15 puede jugar un partido de fútbol completo y ahí hace 90 minutos, 80 minutos. Mientras que un niño de 8 añitos de pronto no juega todo eso, sino que lo hace más fraccionado durante todo el día. Sí, pero la sumatoria del tiempo tiene que cumplir esos minutos. Y eso es muy importante, Doc. Bueno, hemos hablado de 2 cosas que pueden englobar bastantes preguntas que tenemos aquí. Y la primera fue la importancia de esos 1000 días, la importancia de hacer actividad física durante el control prenatal, de usar ejercicios de relajación tipo yoga, hacer pilates, hacer natación, que se recomienda tanto pues en la parte del embarazo, más otros ejercicios, porque pues nos van a ayudar para que nos entiendan los padres de familia en el número de fibras musculares que tienen los niños. O sea, eso ya digamos que es un factor importante en el número de fibras y lo que va a cambiar luego ya es el grosor de esas fibras musculares. Entonces, es importante estimular en los bebés más chiquititos el pataleo y toda la actividad de la que estamos hablando, que se puede estimular la coordinación y los movimientos gruesos y finos durante estos primeros meses y posteriormente, como hablamos, pues de las actividades al sentarse, al gatear y al caminar. Y hemos hablado también pues de la actividad de los niños de mayores de 2 años, que ya es una actividad mucho más recreativa. Y en los más grandecitos, pues ya hablamos de los adolescentes, que en general ellos ya lo que buscan es una actividad un poco más competitiva de alguna manera. Hay una pregunta interesante y es que en esto también tenemos que pues ser guías y orientadores en cuanto a toda la parte de valores en los niños. Entonces, ¿cómo hacer en ese niño que tiene la mentalidad tan competitiva y que practica algún deporte para tratar de que, bueno, sí, estamos aquí para competir, pero no siempre se gana y bueno, cuando practicamos un deporte y estamos haciéndolo de manera competitiva podemos perder? ¿Qué herramientas podemos recomendarles a los padres para que los niños no se frustren, sino que entiendan que, bueno, listo, vinimos y jugamos con todo y perdimos,
pero lo hicimos de la mejor manera. Lo primero es que yo creo que se frustran más los padres que el mismo niño, ¿sí? Porque muchas veces como padres los llevamos al deporte que nosotros queremos, porque a mí me gusta. Sí, entonces a mí me gusta el fútbol, entonces yo quiero que mi hijo pues practique fútbol. Yo fui tenista, yo quisiera que mi hijo fuera tenista, sí, que fuera mucho mejor tenista que el papá o que la mamá. Entonces la primera frustración nace muchas veces de los padres y la primera presión que se ejerce sobre el niño en la práctica de un deporte nace es del núcleo familiar, que es un error y que tenemos que empezar a filtrar eso para que el niño lo haga de forma natural, de forma divertida y que le crea adherencia, porque si no le crea adherencia, pues es un niño que va a alejarse de la actividad física y del deporte y lo estamos destinando al sedentarismo. Por un lado eso, por el otro lado, antes de los 10, 11 años de edad, los niños tienen derecho a practicar deportes a su gusto. Entonces, tú te das cuenta que muchas veces los niños empiezan con natación, después piden, no, yo ahora quiero hacer baloncesto. No, papá, yo ahora quiero hacer fútbol. No, mamá, mi papá quiere que siga haciendo fútbol, pero yo quiero hacer tenis. Y uno a veces como papá dice, no, pero ven, estás haciendo todos los deportes, al fin no haces ninguno, te quedas en este. Permítanle investigar, descubrir cuál es su deporte favorito y de cuál se va a enamorar. Es un porcentaje muy pequeño que no alcanza ni el 2% de los niños que se enamoran de un deporte de forma inicial y quedan ahí y no quieren practicar otro, Es un porcentaje supremamente pequeño, ¿sí? Porque a los niños les gusta cambiar y si su mejor amigo, su mejor amiguita cambia de deporte, como que él también quiere cambiar para irse detrás, ¿sí? De sus amigos, de su pandilla feliz y practicarlo. Eso hay que permitirlo. Y la parte de competencia, realmente, doctora Leana, yo lo llamo que los niños hasta los 15, 16 años deben de tener condiciones participativas, no competitivas. ¿Sí? Razón que el discurso debe de ser diferente desde el coach hasta los padres. Y vamos a participar, vamos a divertirnos, vamos a dar lo mejor de nosotros, pero vamos a ser felices en esta práctica. Y si tenemos un entrenador que nos vende esa idea, se le ve enérgico, alegre, seguramente los niños lo van a percibir de esa manera. Pero si lo vamos a entrar con la palabra, vamos a competir y no podemos perder y vamos a ganar, cuando hay esas pérdidas, sí hay una frustración. ¿Sí? Y a esta frustración en un niño de 12, 13 años que no lo sabe manejar, que tiene una presión por el lado social de la familia, por el lado del deporte del entrenador, pues va a encontrar diferentes respuestas que pueden ir desde un síndrome del deportista quemado, ¿sí? O desde el abandono del deporte y destinarlo al sedentarismo. Entonces, no se ve tanto lo que nosotros conocemos en medicina del deporte como un sobreentrenamiento o un sobreuso, porque pues pronto no lo hay, pero sí hay un incremento de obligaciones que no deben de pesar sobre un niño que está participando y no compitiendo. Entonces, creo que ahí ya tenemos que nosotros ser claros como protectores de nuestros hijos. Después de los 15 y 16 años, que sí pueden entrar a la parte competitiva, y ya hay que estructurar cuándo gano, cómo gano, por qué la importancia de eso, cómo pierdo, que en el deporte en la mayoría o pierdo o gano o empato, ¿sí? No hay otras razones ahí, pero cómo lo manejo en las situaciones, nos debemos apoyar con psicología del deporte. Para eso existen estos especialistas donde tienen herramientas para poder manejar estas situaciones, sobre todo en los que ya tienen como un objetivo una práctica deportiva totalmente seria, buscando o una beca estudiantil o un desarrollo de vida para un ingreso económico, etcétera, darle esas herramientas.
Y súper, Doc. Mire que estas recomendaciones me parece que son supremamente importantes para tener en cuenta, porque a veces uno ve en un partido de fútbol que están más desesperados los padres que los niños por el marcador. Entonces, y finalmente los niños cuando termina el partido están amigos todos de todos porque Todos son amigos. Todos son amigos, pero en cambio los padres muchas veces, digamos que no tienen ese mismo rol. Entonces, me parece muy chévere que podamos enfatizar en esta parte de que todo tiene que ser amigable, que los niños se lo tienen que gozar. Y una parte muy importante también que usted dijo, y es que ellos pasan de un deporte a otro. Entonces, como pudieron estar súper aficionados en esta temporada al fútbol, en la siguiente puede ser al baloncesto. Entonces también hay que apoyarlos un poquito en ese lado y no pues presionarlos porque eso precisamente trae frustración. Tenemos un par de preguntas que me parecen bastante importantes, Doc. Dice, ¿cómo se espera que sea el desarrollo de la lateralidad o cómo tratar de desarrollar un niño ambidiestro? Esa es una de las preguntas que tanto influye la actividad física en ese desarrollo. Mucho. Digamos que esa neuroplasticidad que se habla mucho en el neurodesarrollo infantil, ahora se está hablando demasiado de neuroplasticidad en los pacientes que han tenido evento cerebrovascular. Por fortuna, el porcentaje de eventos cerebrovasculares en la infancia es bajo, ¿sí? Pero en la edad adulta es muy alto. Entonces, ese concepto de neuroplasticidad viene siendo importante porque es esa capacidad cerebral de adaptación a nuevas formas. Y los niños, cuando están en ese neurodesarrollo, tienen esa capacidad de neuroplasticidad supremamente adaptada, flexible, para desarrollar esas nuevas formas. De ahí que existen comparativos entre niños desarrollados en apartamento versus niños desarrollados en casas de campo o en espacios abiertos. Hay estudios también desarrollados en ejercicio en recintos cerrados, indoor, versus niños que hacen actividad física en los parques. Y comparan esas capacidades de aptitud física y de agilidad para desarrollar el ejercicio. Por supuesto que las adaptaciones a los niños que han tenido la fortuna de desarrollarse en casas de campo, en parques, en espacios abiertos, tienen un mejor componente motor, neuromotor, agilidad, acción, reacción, etcétera, que los niños que se quedan en un apartamento todo el tiempo pegados a pantalla, ¿sí? Y si ustedes ven la sumatoria de pantallas de un niño, entre colegio, computador por tareas, puede superar las 12 horas día fácilmente, porque ya hay colegios que todo es por el computador y son 6, 8 horas de colegio, ¿sí? En una pantalla, más las tareas que desafortunadamente dejan en los colegios. Y soy un opositor y un crítico de ese modelo, ¿sí? Porque son niños que tienen una jornada de 12 horas en una pantalla. ¿A qué horas va a desarrollar su parte neuromotora? ¿A qué horas? Y entonces uno en consulta les dice, nene, párate en un pie, haz equilibrio monopodal, párate en un pie. No lo hacen, ¿sí? Son niños que van caminando y corriendo y al caerse no tienen la reacción, ¿sí? A la acción de caer. Entonces no tienen esa defensa desarrollada y terminan lastimándose su cara. ¿Pero por qué? Porque estamos utilizando mucho tiempo en sedentarismo, ¿sí? Que hace que ese neurodesarrollo, esa neuroplasticidad se esté comprometiendo. Y los estudios lo dicen, y ustedes en pediatría son expertos en saber eso, pero que tenemos que casi que hacer una campaña de movimiento de salud. Esto sí que es importante, Doc. Yo creo que estamos en mora de hacer una campaña de movimiento de salud, y es cierto porque cada vez vemos más los niños más sedentarios y han aumentado los índices de obesidad, y pues pasamos de tener donde la desnutrición era lo más prevalente a pasar ahora que es la más prevalente es la obesidad. Entonces sí necesitamos muchísimo fomentar el movimiento en los niños, y tocó un tema muy importante y es, digamos, el exceso de carga académica
y de tareas escolares después de, o sea, los niños tienen que madrugar, ir en su ruta escolar, llegar al colegio, hacer todas las 6 horas de colegio y otra vez todo el tramo de regresar a su casa a volver a hacer tareas. Entonces no tienen tiempo de actividad física, no tienen tiempo de juego, no tienen ese tiempo que es tan importante. Entonces, digamos que esta parte me parece muy importante que la hayamos tocado para volver a hacer énfasis y que los niños tienen que recuperar ese tiempo en la tarde, no solo para hacer tareas, sino para tener actividad física y actividad física en lo posible al aire libre. Tenemos varias preguntas. Doctora, perdón, ahí le interrumpo, no, doctora, y es que las alcaldías locales, los entes gubernamentales tienen responsabilidad en esto porque ellos deberían, ¿sí? Estoy hablando pensando en el país de las maravillas, deberían de garantizar la seguridad en los parques. Porque cuando yo garantizo la seguridad en los parques, puedo dejar a mi hijo salir a montar bicicleta. Puedo salir a mi hijo que salga con sus amiguitos a divertirse con un balón, ¿sí? Hoy por hoy no lo podemos hacer con facilidad. Si yo no estoy, si la mamá no está, si el cuidador no está, pues el niño no puede salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay garantías de seguridad. Y sabemos que eso es uno de los ejes, de los anillos que es vulnerable y es una problemática para el incremento de la obesidad infantil. Sí, definitivamente, Doc. Y tal vez va un poco relacionado con varias preguntas que tenemos aquí y que quiero como unirlas en una sola pregunta, y es ¿cómo poder intervenir a un niño que está sufriendo de acoso escolar, de bullying, a través del deporte? O sea, el deporte es una herramienta, el deporte y la actividad física es una muy buena herramienta para que ese niño pueda salir de este problema tan complicado que es el acoso escolar. Y aquí también hacen preguntas, por ejemplo, con relación a niños que tienen algunos problemas de ansiedad. Entonces, ¿cómo hacer cómo los podemos intervenir a estos chicos? Supremamente importante y una estrategia que puede ser supremamente exitosa para esos chiquitos, esas niñas, niños que son víctimas de este bullying, porque el deporte definitivamente abre puertas. El deporte abre puertas y cierra otras. ¿Cuáles cierra? Los de la depresión, ¿sí? Las del bullying, las de mala alimentación, las de vicios, tabaquismo, alcohol, otras sustancias. Eso en el cruce de generación tras generación que uno puede darle seguimiento cuando compara desde papá, mamá con productos hijos y papá y mamá empiezan a hacer el proceso de seguimiento de ejercicio, actividad física, nutrición y crea niños físicamente activos, van a ser adolescentes y adultos saludables, versus si comparamos papás sedentarios, papás con obesidad, papás con mal comer, etcétera, los niños van a tener la misma condición. Eso lo sabemos. Entonces, el deporte cierra esas puertas, pero abre otras puertas de la seguridad como individuo. Cuando el niño aprende a hacer actividad física, aprende a ejecutar un deporte, el niño se siente seguro de sí mismo y por lo tanto transmite seguridad. Y lo van a, digamos que entre comillas, digo yo esa palabra, respetar un poco más de sus debilidades, que todo ser humano las tenemos. Por supuesto que es obligación del colegio, ¿sí?, tener una intervención en esos procesos, y no puede ser, tiene que ser incluyente en los niños que no se les facilita la práctica deportiva. Y vemos cómo en los colegios a veces en las selecciones de curso o las selecciones representativas de colegio, sea de voleibol, de natación, de fútbol, de patinaje, excluyen muchas veces a los niños que no son tan brillantes, o excluyen al niño que tiene sobrepeso o al niño que está en obesidad. Lo excluyen porque él no le va a dar garantías al coach de ganar un trofeo, de ganar una medalla, lo que sea. Eso es un problema, porque nosotros como padres queremos que el deporte en los colegios sea incluyente. No nos interesa que ganen o no. Esa es la verdad como padres. Entonces los colegios tienen que ser más incluyentes con esos niños víctimas de ese bullying, para que
aprendan a practicarlo, desarrollen sus habilidades a través del deporte y se llenen de seguridad. Yo lo veo como una estrategia así. A mí me parece que definitivamente el deporte les puede ayudar a los niños a crear esa autoconfianza y a empoderarse de las situaciones. Eso creo que es algo muy importante y como padres pues tenemos que afianzar esa parte de los niños, como pediatras reforzarlo y los padres, digamos, de alguna manera intentar conciliar en los colegios para que sea así, para que los niños tengan una parte que no sea tan competitiva, sino mucho más recreativa. Y eso también va muy relacionado con algunas situaciones en las cuales todavía existen algunos estereotipos de género. O sea, por ejemplo, que las niñas quieren más su fútbol y no está tan desarrollado como está desarrollado para los niños. Entonces, nada, si a la niña le gusta el fútbol, pues puede jugar y puede jugarlo o con niñas o con niños. Tampoco es que solamente aparte las niñas y aparte los niños. Los equipos mixtos funcionan súper bien y creo que esa es también una muy buena recomendación. ¿Qué opina usted de esa parte? Sí, digamos que estoy de acuerdo, pero esos equipos mixtos hasta determinada edad, porque después ya por composición corporal, por composición física, ya vienen otras condiciones. Y lo que tú dices, ya las niñas están practicando deportes que antes eran exclusivos del varón, entre ellas fútbol, ¿sí? Pero ya uno ve que practican rugby, hockey, fútbol, que antes eran más de sexo masculino. Lo que sí sabemos es que las niñas, cuando practiquen este deporte, también tienen que usar su indumentaria adecuada, su vestimenta adecuada. Entonces, el uso de protectores de tibia peronea, o sea, lo que llamamos las canilleras. ¿Sí? Tenemos que usar eso. Calzado adecuado. Preferiblemente en la niñez y en la vida adulta, usar tache corto. ¿Por qué en las edades extremas? Porque es cuando puede haber riesgo mayor de lesión osteoarticular, tanto en los niños y en la preadolescente como en el adulto o adulto mayor. El target intermedio puede usar los zapatos que estén adecuados. ¿Por qué? Porque el calzado implica riesgo de lesión o control de lesión. Entonces tiene que usar el calzado adecuado, la indumentaria adecuada, porque sabemos que cuando no lo hacen las niñas, la incidencia de lesiones es mucho mayor que en los jóvenes. Sí, definitivamente. Bueno, y el tiempo en nuestros live es súper cortito, ya estamos pues para el cierre. Yo quisiera, Doc, que usted nos dé unos 2 recomendaciones que engloben todo lo que hemos hablado en esta amena charla de este Instagram Live. Bueno, listo. Yo creo que empezar a realizar actividad física desde la edad gestacional. O sea que es responsabilidad de papá y mamá en época de embarazo volverse activos para que tengan un producto con una mejor programación cardiometabólica y muscular. Después de ello, continuar con las diferentes etapas de la vida con el estímulo de ejercicio y actividad física. 2, cumplir con los mínimos, los tiempos mínimos de actividad física día para los niños, que están entre 90 a 120 minutos día, 5 a 6 días a la semana. 3, hidratación. La hidratación es importante desde cualquier momento de que se empiece a hacer práctica de actividad física, desde la edad de lactante hasta la adolescencia. Agua es suficiente. Agua es suficiente para generar una buena hidratación. Eso es otro tema que en algún momento lo podemos abordar, porque eso está en relación con clima, humedad, tasa de sudoración, edad, sexo, etcétera. Pero como tips último, hidratación, agua es suficiente. Un buen descanso para los niños que hacen práctica deportiva de buena intensidad semana, 3, 4 horas diarias. También tiene que tener su día de recuperación, de descanso. Y descanso y recuperación no es quedarse viendo Netflix todo el día, ¿sí? Sino puede ser baños en aguas termales, en un jacuzzi, masajes, una buena ducha fría, buena alimentación, hidratación, buen dormir.
Entonces yo creo que ahí resumimos un poco lo que hemos conversado. Resumimos muy bien, doctor, todo lo que conversamos. Yo quiero agradecerle por haber aceptado nuestra invitación desde la Sociedad Colombiana de Pediatría. Las puertas están abiertas para que nos siga ilustrando sobre estos temas tan importantes y tan relevantes para el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que lo invitamos, como invitamos a todas las personas que se han conectado para que sigan conectándose a través de nuestras redes, nuestra página de Crianza y Salud, a través de Instagram, se conecten también y estén pendientes de nuestra página de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y recuerden que este espacio del Instagram Live desde Crianza y Salud lo tenemos cada 15 días, entonces los esperamos en 2 semanas. Doctor, muchísimas gracias a todos, gracias por conectarse, que tengan muy buena noche. Bye, bye. Gracias, doctor Elena.